Los pilotos de la Segunda Guerra Mundial enfrentaban una realidad aterradora. Los nuevos pilotos de aviones de ataque Il-2 en el frente oriental sobrevivían solo unos pocos vuelos de combate antes de ser derribados. Con cabinas convirtiéndose en trampas mortales, ardientes en segundos, muchos preferían el horror del fuego a ser capturados vivos. ¿Qué impulsaba a estos jóvenes a seguir volando? Durante la Segunda Guerra Mundial, el cielo se convirtió en un nuevo campo de batalla, donde los caballeros de las nubes se enfrentaban en sus máquinas voladoras. Los pilotos representaban la élite de las fuerzas aéreas en todos los bandos en combate y, a los ojos del público, encerraban heroísmo y aventura. Desde el inicio de la guerra, la propaganda de todos los países creó imágenes de temerosos pilotos de combate, derribando aviones enemigos o valientes comandantes de bombardeo, volando durante la noche hacia sus objetivos. Sin embargo, la realidad de la vida diaria de los pilotos era mucho más compleja y dura de lo que los carteles y revistas mostraban. En este video, aprenderás cómo era realmente ser un piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Desde un entrenamiento exigente y un servicio duro en aeródromos de primera línea, hasta momentos de puro terror y euforia en lo alto de las nubes. Experimentaremos juntos momentos de tensión en la cabina, decisiones difíciles cara a cara con el enemigo y la rutina cotidiana y preocupaciones de jóvenes y ocasionalmente mujeres que confiaron sus vidas a las alas de sus aeronaves. La Segunda Guerra Mundial involucró a miles de aviadores de todos los rincones del mundo en combates aéreos, desde estadounidenses, británicos y soviéticos hasta alemanes, italianos y japoneses. Los pilotos de los países ocupados también se unieron a las fuerzas aéreas aliadas, por ejemplo, polacos y checoslovacos que querían luchar por la liberación de su patria. En los siguientes minutos, indagaremos en sus experiencias compartidas y destinos diferentes. En un momento, revelaremos cómo funcionaba la formación de pilotos en diferentes ejércitos y qué debía dominar un candidato a alas de piloto antes de que siquiera se sentara en la cabina de un avión de combate. En los primeros años de la guerra, había un enorme interés en servir en la Fuerza Aérea. Jóvenes hombres, a menudo de apenas 20 años, se ofrecían como voluntarios porque ser piloto conllevaba prestigio y aventura. Por ejemplo, en la RAF británica, todos los aviadores eran voluntarios y superar el proceso de selección no era fácil. Los candidatos debían tener una salud excelente, buena vista, reacciones rápidas y una mente fuerte. Era similar en Alemania, Estados Unidos y Japón, donde médicos e instructores militares seleccionaban solo a los mejores de miles de solicitantes. En la Unión Soviética, después de la invasión alemana en 1941, las escuelas de vuelo se expandieron rápidamente y los pilotos a menudo se convertían en jóvenes oficiales que originalmente estaban asignados a otras unidades. La necesidad de nuevos aviadores era desesperada. La formación de pilotos en la Segunda Guerra Mundial estaba entre las preparaciones militares más exigentes de la época. Un candidato comenzaba con la preparación teórica. Tenía que estudiar los fundamentos de la aerodinámica, meteorología, navegación y construcción de aeronaves. Solo después vinieron las primeras horas en el aire en aeronaves de entrenamiento. En este video, aprenderás que, por ejemplo, los futuros pilotos británicos y americanos comenzaron en simples biplanos de entrenamiento como el Tiger Moth o el Stearman. Mientras tanto, los aviadores soviéticos se entrenaban en biplanos U-2, que más tarde se conocieron como POW-2. Los programas de entrenamiento eran similares en todos los países. El candidato primero aprendía a despegar,
mantener la aeronave en vuelo nivelado y aterrizar de manera segura. El primer vuelo en solitario, cuando el estudiante voló solo sin instructor por primera vez, fue un hito que los pilotos recordaron toda su vida. Después de la escuela de vuelo básica, venía una fase de entrenamiento más avanzada en aeronaves más potentes. Los futuros aviadores aquí perfeccionaban acrobacias aéreas, navegación compleja, vuelo por instrumentos y vuelos nocturnos, y también aprendían tácticas de combate. Todo el camino para ganar las alas de piloto generalmente tomaba de 1 a 2 años. Por ejemplo, en la RAF, un estudiante promediaba entre 200 y 300 horas de vuelo durante 18 meses de entrenamiento antes de recibir la codiciada insignia de piloto. Sin embargo, en períodos de crisis, este mínimo se acortaba. Durante la Batalla de Gran Bretaña en 1940, ocurrió que un nuevo piloto se unió a un escuadrón de combate después de solo 6 meses de entrenamiento y alrededor de 150 horas de vuelo. Obtener las alas de piloto no terminaba la preparación. Los oficiales recién entrenados eran enviados a unidades de entrenamiento operacional, OTU, donde se entrenaban en tipos específicos de aeronaves de combate que luego llevarían a la acción. Esta fase duraba semanas o meses adicionales, durante los cuales los recién llegados aprendían de instructores experimentados todo lo necesario para sobrevivir en combate real. Por otro lado, hacia el final de la guerra, la situación obligó a los países del eje a enviar al combate incluso a jóvenes que no estaban completamente entrenados. Los chicos alemanes, en 1944, a veces apenas sabían cómo aterrizar. Y los recién llegados japoneses carecían desesperadamente de tiempo para practicar disparos. En un momento, nos moveremos juntos a un aeródromo en la primera línea y veremos cómo era la vida diaria de un piloto cuando se terminaba el entrenamiento y comenzaba el servicio con una unidad de combate. Los aeródromos de primera línea o de retorno eran mundos por sí mismos. Cuando un piloto completaba el entrenamiento y llegaba a un escuadrón de combate, le esperaba un ritmo de vida completamente nuevo. La realidad diaria difería según el tipo de unidad con la que servía y en qué entorno. Un piloto de combate de la Royal Air Force vivía de manera diferente en la campiña inglesa en 1940 que un aviador naval estadounidense en la cubierta de un portaaviones en el Pacífico o un piloto soviético en un campo improvisado durante la batalla de Stalingrado. En términos generales, los pilotos tenían una sorprendentemente gran parte de vida ordinaria entre los vuelos de combate. Cada mañana había un briefing y la asignación de tareas en la base. Los pilotos aprendían la previsión del tiempo, informes enemigos y posibles órdenes para vuelos operacionales. Si no se planeaba ninguna acción en ese momento, seguían actividades rutinarias. Los pilotos se dedicaban a mantener su equipo, estudiar manuales de vuelo o realizar ejercicios y vuelos de práctica para mantenerse en forma. Mientras tanto, el personal técnico revisaba y reparaba aeronaves, y los aviadores a menudo ayudaban a sus mecánicos a afinar motores o armas porque sus vidas dependían literalmente de la condición técnica de sus máquinas. Por ejemplo, en las unidades de la Luftwaffe desplegadas en el desierto, no era inusual ver a un famoso as en overall acostado bajo el fuselaje de su Messerschmitt y ayudando a los mecánicos con las reparaciones. Además de las tareas de vuelo, los jóvenes aviadores intentaban ahuyentar el aburrimiento y mantener la moral. Entre misiones operativas, tenían diversas oportunidades para descansar. Los más tranquilos permanecían en sus dormitorios, leían, escribían cartas a casa o ponían al día el sueño.
Por otro lado, los tipos más sociales se dirigían a la cantina de oficiales para tomar una bebida o jugar a las cartas. O si era posible, iban a una taberna del pueblo cercano por cerveza. Las noches de cine en la base también eran populares, al igual que los conciertos y espectáculos de entretenimiento organizados por grupos militares que viajaban para entretener a las tripulaciones. Si había oportunidad, se organizaban bailes y los pilotos disfrutaban bailando con chicas locales o con miembros de los cuerpos auxiliares femeninos, como las famosas WAF en la RAF. Los pilotos, con más tiempo de permiso, naturalmente pasaban tiempo con sus familias si la distancia lo permitía. Los extranjeros que servían en Gran Bretaña o la URSS a menudo iban a grandes ciudades como Londres o Moscú para relajarse en la anonimidad de la gran ciudad. Las condiciones de vivienda y alimentación también variaban de un lugar a otro. Los pilotos americanos y británicos generalmente contaban con instalaciones relativamente cómodas. Vivían en barracas de madera o ladrillo en el aeródromo, a veces incluso en casas alquiladas en pueblos cercanos. Incluso la comida, aunque afectada por los sistemas de racionamiento de guerra, era bastante sustancial en Occidente. Son famosas las memorias de los aviadores británicos sobre los frescos huevos fritos con tocino, que les aguardaban como un abundante desayuno después de regresar de una misión de bombardeo nocturna. Un pequeño lujo que proporcionaba una sensación de vida normal en medio de la guerra. Por otro lado, las unidades desplegadas en islas remotas del Pacífico sufrían del calor tropical, insectos y, con frecuencia, escasez de alimentos frescos. Los pilotos japoneses, hacia el final de la guerra, pasaron hambre junto con todo el ejército. Sobre el arroz seco y las batatas que el comando les asignó, dijeron más tarde que quemaban más energía durante el despegue de la que obtenían de la mísera porción. Los pilotos soviéticos experimentaron inviernos crueles en condiciones de campo. Dormían en excavaciones de madera calentadas por pequeñas estufas. Se despertaban con heladas donde el aceite en los motores de sus aviones se congelaba durante la noche, por lo que los mecánicos tenían que calentarlo con fuego bajo el fuselaje por la mañana antes de que las máquinas pudieran despegar. Aún así, incluso en estas condiciones, se encontraban momentos de comodidad y amistad. Los aviadores de diversas naciones recordaron de manera similar que su escuadrón era como una familia. En los testimonios de los pilotos estadounidenses, el término esprit de corps, espíritu de unidad, aparece a menudo. Esto significaba que los hombres se protegían mutuamente no solo en el aire, sino que también permanecían unidos en tierra. Compartían casi todo su tiempo juntos. Se alegraban juntos en los éxitos y se lamentaban por las pérdidas. Cuando alguno de ellos cumplía años, los amigos trataban de organizar una pequeña celebración, tal vez solo con un pastel hecho de raciones de emergencia. Por otro lado, cada cama vacía en los dormitorios o cada asiento vacío en la mesa del comedor les recordaba las dolorosas pérdidas. Los colegas que todavía bromeaban sobre café por la mañana podían faltar por la tarde. Este ciclo de vida y muerte en la base era la dura realidad diaria para los pilotos en primera línea. Incluso en aeródromos aparentemente seguros no había paz completa. Las bases de bombarderos en Inglaterra ocasionalmente se convertían en objetivos de las incursiones alemanas. En el frente oriental sucedió que el frente inesperadamente invadió los aeródromos de campaña y los pilotos tenían que agarrar rifles para defender sus aeronaves en tierra. Tales situaciones eran más bien excepciones. El principal peligro y propósito de su trabajo los esperaba en el aire. En un momento, nos elevaremos en la cabina de un avión de combate y experimentaremos dramáticos enfrentamientos,
cara a cara con el enemigo. Finalmente, llegó ese momento. Alarma, orden de despegue, tiempo de ir al aire. El piloto corre hacia su aeronave. Su corazón puede estar latiendo más rápido, pero al mismo tiempo se concentra. Todo el entrenamiento y la rutina conducen a este momento. Despegar y completar la misión. ¿Qué experimentó el piloto física y mentalmente en ese momento? Al sentarse en la estrecha cabina de un avión de combate, ya aumentaba la adrenalina. El espacio alrededor era estrecho, especialmente en un caza. El piloto estaba sentado, sujeto con arneses en un asiento de paracaídas. Sus rodillas casi tocaban el panel de instrumentos. Sobre su cabeza estaba la cubierta transparente de la cabina. Muchos aviadores describieron que tan pronto como la cabina se cerraba y el motor rugía, se encontraban en su propio pequeño mundo. El ruido del poderoso motor era ensordecedor. La comunicación se realizaba a través de auriculares en el casco y el intercomunicador. Los transmisores de radio en ese entonces no eran ni de lejos tan confiables como hoy. La niebla matutina sobre Inglaterra interrumpía las señales. En la jungla tropical del Pacífico, la humedad, siempre presente, dañaba la electrónica. Por lo tanto, el piloto tenía que estar preparado para un fallo de radio y confiar en señales luminosas, gestos o, en caso de emergencia, simplemente en su sentido de dirección y brújula. El vuelo en sí traía una mezcla de sentimientos. En los primeros minutos después del despegue, cuando la aeronave ganaba altitud, el piloto a menudo veía una hermosa vista. Un mar de nubes bañado por la luz del sol. Paz y belleza contrastando con el conocimiento de que la guerra estaba rugiendo abajo, en la tierra. Muchos pilotos recordaron que la vista desde la altitud del paisaje era una de las cosas que amaban de volar. Esa sensación de libertad de movimiento en la tercera dimensión era embriagadora, pero el romance se desvanecía rápidamente, tan pronto como las primeras voces de advertencia sonaban desde la torre de control o del comandante. Aviones enemigos acercándose, o estaremos sobre el objetivo en 5 minutos. Estén alertas. En ese momento, el estómago se apretaba y todos los sentidos se agudizaban. Volar en condiciones de combate también representaba un considerable esfuerzo físico. A altitudes elevadas había heladas muy por debajo del punto de congelación. Las cabinas a menudo no sellaban y no estaban climatizadas. Por lo tanto, los pilotos usaban trajes de vuelo gruesos, chaquetas de cuero, ropa interior de lana y guantes. A altitudes superiores a 3.000 a 4.000 metros, tenían que ponerse máscaras de oxígeno, porque el aire era demasiado delgado. A veces, el fallo en el suministro de oxígeno podía hacer que el piloto sintiera mareos o incluso pérdida de conocimiento. Si se despertaba a tiempo de la hipoxia, podría estabilizar el vuelo. En los peores casos, la aeronave se estrellaba con el aviador inconsciente. Los pilotos de caza soportaban fuerzas G extremas en combate aéreo. Los giros bruscos, los movimientos evasivos y las escapadas en picada significaban múltiplos de la gravedad terrestre, las llamadas fuerzas G que actuaban sobre el cuerpo. El piloto sentía cómo la fuerza en el movimiento lo presionaba hacia su asiento. La sangre se retiraba de su cerebro. Su campo de visión se convertía en un túnel, el llamado velo gris, precursor de la pérdida de visión. Debía aliviar el movimiento antes de desmayarse mientras intentaba mantener la aeronave bajo control. No era nada fácil. Controlar la aeronave requería habilidad, fuerza
y resistencia. En tiempos anteriores a la asistencia electrónica de potencia, el piloto tenía que empujar los rudimentos y el control con sus propios músculos contra una enorme resistencia aerodinámica. Por ejemplo, durante el combate en la batalla de Gran Bretaña, cuando Spitfires y Messerschmitts se perseguían en giros agudos, los pilotos literalmente tenían manos de acero de luchar constantemente con el stick y el rudder, y sus piernas se adormecían como tocones en los pedales del rudder. A pesar de esto, muchos describieron que en combate parecían no sentir miedo. La adrenalina entraba en acción y el piloto automático de las reacciones aprendidas suprimía el pánico. Estábamos nerviosos, pero demasiado ocupados para tener miedo. Recordó lacónicamente un piloto estadounidense sobre el momento en que su bombardero fue salpicado por las balas de la artillería antiaérea. Solo después de aterrizar, temblaban las rodillas de los hombres al darse cuenta de lo cerca que habían estado de la muerte. Pero en la cabina, durante la acción, todos hacían lo que habían practicado y se concentraban en su aeronave y sus tareas. Para los pilotos de caza, el combate aéreo era el culmen de todo lo que habían entrenado durante tanto tiempo. Las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial eran rápidas, despiadadas y a menudo se convertían en un caos caótico. Imaginemos un escenario típico. Un par o una formación de cazas vuelan en patrulla. El radio cruje. Aviones enemigos a las 12 en punto a 15,000 pies de altitud. Se acerca una formación enemiga. El líder mueve sus alas. Señal para atacar. Nuestros pilotos sueltan tanques de combustible externos, aumentan el acelerador y ascienden hacia los oponentes, si es posible con el sol detrás de ellos. Una táctica favorita, atacar desde arriba para que el enemigo quede cegado. En un instante pasan de un vuelo libre a una tensión máxima. La aproximación al enemigo toma solo segundos. Tan pronto como están dentro del alcance, abren fuego con ametralladoras y cañones. Las balas trazadoras dibujan líneas naranjas en el aire. Un avión enemigo se incendia tras ser golpeado y cae a la tierra. Pero de inmediato otro caza se cuelga justo detrás de uno de nuestros pilotos. Nuestro piloto reacciona de inmediato, tira del stick y se zambulle en picada para ayudar a su colega. Comienza una salvaje persecución en espiral. Las aeronaves giran unas alrededor de otras. El piloto siente su aeronave vibrando bajo sus manos y el motor gritando a máxima potencia. El sudor gotea en sus ojos. Su corazón late como si estuviera corriendo. En estos minutos cruciales, no solo la habilidad y la calma deciden, sino también un poco de suerte. Un solo disparo de un avión enemigo puede alcanzar el tanque de combustible y la cabina se convierte instantáneamente en una trampa ardiente. Muchos pilotos temían más al fuego que a ser derribados. El combate aéreo también era a menudo una batalla contra un enemigo invisible. Los luchadores experimentados sabían cómo usar el elemento sorpresa, esconderse en el resplandor del sol o surgir de las nubes inesperadamente desde abajo. Un segundo de desatención podía ser fatal. Como decía la regla de los cazas, quien ve al oponente primero está a medio camino de la victoria. Esto se aplicaba en todos los frentes. Los pilotos estadounidenses en el Pacífico tenían que aprender a detectar ágilmente a los japoneses ceros que venían volando desde detrás del sol. Los aviadores alemanes en Finlandia
se enfrentaban a aeronaves soviéticas perfectamente camufladas que se confundían con los bosques y la nieve debajo de ellas. Las tácticas evolucionaron gradualmente. Al comienzo de la guerra, los combates a menudo ocurrían en pares o tríos, pero pronto se impuso un trabajo en equipo más efectivo. Los ases alemanes ya en España introdujeron la llamada formación de 4 dedos. Parejas de pilotos cubriendo las espaldas del otro que componían la formación. Este sistema también fue adoptado por los británicos y los estadounidenses. Los pilotos descubrieron que no era prudente comprometerse en acciones solitarias arriesgadas. Era mejor mantener la formación y prestar atención a las advertencias de otros cazas. A pesar de esto, muchas batallas se desglosaban en persecuciones individuales donde los individuos se enfrentaban. Allí, las habilidades y a veces la suerte decidían. Como el refrán amargo entre los aviadores decía acertadamente: comienzas con una bolsa llena de suerte y una bolsa vacía de experiencia. El truco está en llenar la bolsa de experiencia antes de vaciar la bolsa de suerte. Solo un pequeño porcentaje de los cazas se convirtió en temidos ases con 5 o más derribos. Varios individuos excepcionales lograron números increíbles de victorias. Por ejemplo, el piloto de caza alemán Erich Hartmann podía presumir de más de 350 derribos. Sin embargo, estos eran casos absolutamente raros. En un momento, revelaremos cómo les fue a la mayoría de los pilotos. Puede que ni siquiera tuvieran un solo derribo confirmado a su nombre, y su objetivo diario era principalmente completar la misión y sobrevivir en buena salud. En intensos combates, a menudo ni siquiera veían si golpeaban al oponente, porque ya tenían que defenderse de otro ataque. Entre los cazas también existía una regla de caballería no escrita: no disparar a un piloto que se había eyectado en paracaídas y no atacar a un oponente que claramente intentaba realizar un aterrizaje de emergencia. No todos seguían esto, especialmente en el frente oriental y en el Pacífico. Reinó una mayor furia y muchos enemigos se eliminaron sin piedad, sin oportunidad de misericordia. No obstante, los recuerdos también describen muestras de respeto. Por ejemplo, algunos aviadores alemanes saludaban a un oponente que derribaron y vieron salir de la aeronave en un paracaídas. En tales momentos, la conciencia mostraba que aunque luchaban hasta la muerte, compartían la misma profesión peligrosa y mañana ellos mismos podrían caer. Si un piloto de caza era impactado en combate, llegaba un momento crítico. La aeronave podría convertirse en un chatarra ardiendo en cuestión de segundos. Cuando el motor comenzaba a arder o la aeronave se volvía incontrolable, solo quedaba una oportunidad: abandonar la aeronave. Los pilotos estaban entrenados para una evacuación relámpago de la cabina. Quitar la cubierta, desabrochar los arneses, saltar y esperar que la cola de la aeronave o los escombros no los golpearan durante el salto. El paracaídas era su salvación. Pero abrirlo a tiempo requería de una cabeza fría. El aviador contaba varios segundos en caída libre y luego tiraba del cordón. La sacudida aguda de la cubierta abriéndose se reemplazaba por un balanceo de péndulo y un repentino silencio bajo el paracaídas, acompañado sin embargo de la incertidumbre de dónde aterrizaría. Nuevamente, esto dependía del lugar de la batalla. Un piloto alemán derribado sobre Inglaterra iba a cautiverio, donde le esperaba un descanso relativamente seguro del resto de la guerra en un campo de prisioneros británico.
Un piloto británico o estadounidense que descendía en paracaídas sobre territorio alemán también terminaba en cautiverio si tenía suerte. La Luftwaffe estableció campos especiales para los aviadores capturados, los llamados Stalaglauft. En uno de ellos tuvo lugar la famosa Gran Escape, conocida por la película. Un piloto soviético derribado sobre territorio ocupado enfrentaba un destino aún más terrible. Los nazis trataban inhumanamente a los prisioneros soviéticos y las posibilidades de sobrevivir al cautiverio eran mínimas. Y un piloto japonés sobre el Pacífico, si no ardía con su aeronave, a menudo caía al océano y se perdía en el mar abierto. La cultura japonesa también consideraba la rendición la mayor vergüenza, por lo que solo un mínimo de aviadores japoneses regresaba a casa del cautiverio. La mayoría luchaba hasta el amargo final. Las batallas aéreas eran pues solo un lado de la moneda de la guerra aérea. El otro lado eran las largas y agotadoras incursiones de bombarderos donde el coraje de los pilotos y sus tripulaciones se mostraba de una manera ligeramente diferente. Tenían que soportar vuelos de muchas horas bajo el fuego de cañones antiaéreos y ataques de cazas, mantener su aeronave en curso y llevar su bombardero y compañeros combatientes de regreso a casa de manera segura. En un momento, por lo tanto, nos moveremos a la cabina de un bombardero de 4 motores e intentaremos imaginar cómo era la vida de un piloto y su tripulación durante las incursiones estratégicas. El papel de un piloto de bombardero difería significativamente del de un as de caza, pero no era menos exigente. Los pilotos de bombarderos pesados comandaban tripulaciones de muchos miembros y volaban enormes máquinas de 4 motores durante largas horas sobre territorio enemigo. Antes de cada vuelo, se llevaba a cabo un briefing detallado. En la fría madrugada, las tripulaciones del Lancaster se reunían en las bases de la RAF británica en la sala de operaciones sobre un gran mapa de Europa. Un oficial revelaba lentamente el objetivo de la operación de hoy, siguiendo la línea roja a través de la mitad del mapa. Muchos sudaban frío al entender que volarían profundamente sobre Alemania, tal vez hasta Berlín. De manera similar en el Pacífico, los pilotos estadounidenses de B-29 se sentaban sobre mapas de Japón y escuchaban los planes de ataque sobre Tokio. La atmósfera antes del despegue se espesaba mientras se discutían los detalles de la ruta. La altitud de vuelo, la defensa enemiga esperada, señales de comunicación por radio y el punto de encuentro en el mar en caso de aterrizaje de emergencia. Más de un joven piloto en esos momentos sintió que sus entrañas se apretaban por miedo a lo desconocido. El embarque en la aeronave se hacía en la oscuridad o al amanecer. El piloto de bombardero, antes de embarcar, caminaba cuidadosamente alrededor de su aeronave durante la inspección previa al vuelo. Su fortaleza era un enorme coloso de metal cargado con hasta 6 toneladas de bombas. A bordo lo esperaba una tripulación de 5, 7 o incluso 10 hombres. Copiloto para los estadounidenses, navegante, bombardero, operador de radio y varios artilleros en torretas giratorias. Todos tenían que apretarse en el interior de la aeronave y ocupar sus posiciones. El piloto subía a su asiento en el nariz de cristal, se ponía su casco de cuero con auriculares y micrófono de garganta. Torre, aquí está el líder rojo. Estamos listos para despegar. Una luz verde parpadeó en el suelo y la respuesta llegó de la torre de control. Pista despejada. Tienes permiso para despegar. Los motores
emitieron una serie de tosidos y se encendieron. Vibraban todo el fuselaje. La aeronave comenzó a moverse. En unos minutos, un ala entera de bombarderos se elevó al cielo. Cientos de aviones ascendieron en círculos para alinearse en formación. Debajo de ellos quedaban sus nebulosos aeródromos y unas pocas olas cansadas de los mecánicos. Para algunas tripulaciones, era la última vez que veían sus bases de origen. Volar sobre territorio enemigo era una prueba de paciencia y resistencia. Horas de ruido monótono de motores durante las cuales el piloto y el copiloto revisaban constantemente los instrumentos, la altitud, el rumbo de la brújula, el consumo de combustible. La comunicación se mantenía breve. El navegante en ocasiones corregía la dirección. El operador de radio captaba emisiones meteorológicas o señales de radiobaliza. El bombardero preparaba el mirador de bombas. A gran altitud, hacía frío en el bombardero y el aire se volvía más delgado. Por lo tanto, los hombres utilizaban equipos de oxígeno y llevaban trajes de vuelo calefaccionados con hilos eléctricos. Aún así, las tripulaciones sufrían de frío, especialmente los artilleros en las torretas de cola y dorsal, donde las corrientes de aire penetraban cada grieta. A medida que se acercaban al objetivo, la nerviosidad aumentaba. El silencio era cortado por la voz del artillero de frente. Flak, a las 2 en punto. A lo lejos aparecieron las primeras nubes negras de proyectiles antiaéreos. La defensa antiaérea, Flak, alrededor de las ciudades alemanas, era extraordinariamente fuerte. Cuanto más cerca volaban los bombarderos, más densa se volvía la barrera. Explosiones negras flotaban alrededor de la formación y las aeronaves temblaban por los impactos de las ondas de choque. Fragmentos de metralla golpeaban los fuselajes de aluminio como granizo en una chapa metálica. Las tripulaciones se acurrucaban detrás de las delgadas paredes de la aeronave, pero tenían que mantener la aeronave a la altura designada y en formación. El piloto agarraba el stick como si quisiera clavarla en el panel de instrumentos y se concentraba para no desviarse ni un grado. Era necesario mantener el rumbo hacia el objetivo. Unos minutos antes del bombardeo, llegaba el momento más crítico. Vuelo de bombardeo. El bombardero tomaba el control con el piloto automático y guiaba al bombardero directamente hacia el objetivo. La aeronave ya no podía maniobrarse y se convertía en un blanco fácil. Bombas sueltas, la aeronave se aligeraba y el morro saltaba hacia arriba. El piloto inmediatamente toma el control, inclina la aeronave lejos de la ciudad en llamas y se mueve para dificultar el blanco para los disparos antiaéreos. Pero el peligro no termina. Durante la huida del objetivo, otro enemigo podría atacar a los bombarderos. Caza nocturno acechando en las nubes. La concentración en tensión reinaba a bordo. El artillero de cola ira su torreta de ametralladora hacia atrás y hacia adelante y busca una oscura silueta que podría aparecer a la luz de la luna. En cualquier momento podría gritar, caza detrás de nosotros, y abrir fuego en la oscuridad. Los cazas enemigos nocturnos a menudo se acercaban sigilosamente desde abajo y abrieron fuego contra los bombarderos sin que la tripulación pudiera siquiera detectarlos. Muchas tripulaciones nunca supieron qué les derribó realmente. Pero si nada de eso ocurría y la aeronave soportaba los ataques, todavía les esperaba un largo viaje de regreso a casa. Regresar de la misión era difícil en sí mismo. Horas de vuelo de regreso en filas menguantes. Algunas aeronaves ardían y se dirigían a aterrizajes de emergencia en Suecia neutral.
Otras daban vueltas con motores dañados, tratando de mantenerse en el aire. El resto de las tripulaciones vigilaban las balizas intermitentes de la costa inglesa. Finalmente, el ansiado mensaje llegaba a sus auriculares, despejados para aterrizar. Uno tras otro, aterrizaban con sus aviones dañados en las pistas. Muchas aeronaves tenían agujeros de metralla. Algunas goteaban aceite hidráulico y los frenos no funcionaban. Aún así, cojeaban valientemente hacia el final del aeródromo. Cuando el piloto apagaba el motor, muchos miembros de la tripulación literalmente besaban el suelo. En algún lugar esperaba una ambulancia o en otro lugar un camión con té caliente y cognac para calentar. Y en todas partes aguardaba la opresiva pregunta: ¿cuántos no regresaron hoy? En el tablero iluminado de la sala de operaciones aparecieron marcas rojas junto a los números de aeronaves que permanecían desaparecidas. Entre los aviadores había una renuencia supersticiosa a preguntar sobre esto. Simplemente observaban en silencio qué cama en los dormitorios se quedaría hecha la mañana siguiente. Los pilotos de bombarderos americanos volaban principalmente de día y en enormes formaciones. Su experiencia difería en algunos aspectos. A plena luz del día, veían con sus propios ojos cómo los camaradas a su lado estallaban en llamas o cómo un Flying Fortress alcanzado descendía a la tierra con paracaidistas saltando de su fuselaje. Aún así, debían continuar y mantener la formación, porque descomponerse los convertiría en presas fáciles para los cazas. Los aviadores bombarderos de todas las nacionalidades también sufrían físicamente. Largas horas sentados a gran altitud traían congelaciones. Muchas horas de ruido de motores dañaban el oído y el estrés constante llevaba a una agotadora fatiga extrema. El término flak happy, literalmente loco por el flak, describía un estado en que alguien estaba embotado y nerviosamente agotado por el peligro constante. Algunos simplemente sufrieron colapsos psicológicos. En la aviación británica se utilizaba la etiqueta poco halagadora LMF, Lack of Moral Fiber, para aquellos que ya no podían volar. Los comandantes de esa época tenían poco entendimiento por el colapso psicológico, así que en lugar de un tratamiento compasivo, los aviadores afectados enfrentaban reubicación con el estigma de cobardía. Hoy sabemos que estos eran síntomas de estrés postraumático, pero entonces se creía que un tipo fuerte hecho de acero podía manejar cualquier cosa. Por lo tanto, muchos aviadores preferían suprimir sus miedos con humor, rituales o fatalismo, cualquier cosa que les mantuviera capaces de otro vuelo. Un capítulo completamente especial fueron los ataques suicidas de pilotos kamikaze japoneses al final de la guerra. Jóvenes aviadores, a menudo con entrenamiento mínimo, eran seleccionados para misiones de un solo sentido, con el objetivo de embestir buques enemigos y morir en el proceso. Sus cartas y diarios antes del último vuelo revelan una mezcla de determinación para cumplir con el deber y profunda tristeza por el sacrificio final. Muchos sentían una gran presión por parte de su entorno. No querían decepcionar las expectativas de su nación y emperador, aunque por dentro anhelaban la vida. Estas desesperadas misiones mostraban una forma extrema de fanaticismo y autodestrucción en la guerra. El combate aéreo era simplemente extremadamente peligroso. Estadísticamente, las posibilidades de supervivencia a largo plazo eran pequeñas. Por ejemplo, el comando de bombarderos británico RAF perdió casi la mitad de sus hombres. De 125,000 aviadores,
Alrededor de 55,000 cayeron. Y la octava Fuerza Aérea estadounidense perdió cerca de 26,000 personas. Las fuerzas aéreas soviéticas y alemanas contaban su pérdida de pilotos en decenas de miles. Para algunas categorías, las pérdidas eran simplemente aplastantes. Por ejemplo, un nuevo piloto de un avión de ataque Il-2 en el frente oriental en 1942 sobrevivía en promedio solo unos pocos vuelos de combate antes de ser derribado. Aunque hacia el final de la guerra, gracias a la superioridad y experiencia adquirida, la esperanza de vida promedio de un piloto aumentó ligeramente. Aún se mantenía que los pilotos eran los soldados más amenazados de todos. Los aliados intentaron suavizar la presión psicológica con un sistema de rotación. Después de un cierto número de misiones, un piloto era retirado del frente a zonas traseras. Muchos jóvenes aviadores ni siquiera lograron volar el número establecido y perdieron la vida antes. Aquellos que sobrevivieron hasta el final de la guerra a menudo llevaban consigo las consecuencias a la vida. Los aviadores que sobrevivieron a menudo sufrían problemas de salud, como congelaciones crónicas o daños auditivos. Y casi todos llevaban cicatrices invisibles mentales de las pérdidas de amigos cercanos y experiencias horrorosas que mantenía a hombres y algunas mujeres en las cabinas a pesar de las sorprendentes pérdidas y el constante riesgo. En parte era la disciplina y el sentido del deber. Sabían por qué luchaban. Los aliados defendían sus hogares y querían derrotar a la tiranía. Los soviéticos luchaban por la madre Rusia y la pura supervivencia nacional. Los alemanes y japoneses creían en sus ideologías y servían a sus imperios creyendo que cumplían con una misión superior. Muchos también estaban motivados por la venganza. Querían saldar cuentas por ciudades en ruinas o camaradas caídos. Pero en momentos críticos cara a cara con la muerte, las ideologías quedaban de lado y los lazos humanos básicos tomaban el control. Los pilotos continuaron las misiones principalmente por sus compañeros de combate. No querían decepcionar a su escuadrón. Sabían que otros dependían de ellos. La camaradería era clave. Como alguien dijo, en la aviación todos luchaban por todos y todos por uno. El miedo estaba presente en todas partes, pero era necesario aprender a vivir con él. El valor, por tanto, se comprendía no como ausencia de miedo, sino como la capacidad de actuar a pesar de él. Ni el entrenamiento y la rutina ayudaban en esto. Los pilotos a menudo describían que en combate iban en piloto automático. Hacían lo que habían practicado 100 veces y esto suprimía el pánico. Después de aterrizar, a veces se desplomaban en lágrimas o temblaban, pero en el aire funcionaban como máquinas. Otra herramienta para mantener la moral era el humor y la perspectiva. El humor negro era rutina diaria entre los aviadores. A un camarada caído se le describía con eufemismos como compró la granja, cayó y ahora disfruta de su pequeña parcela. O decían que la persona fue a Matkov, un aeródromo ficticio del que nadie regresó. Este tipo de dichos cínicos ayudaba a aligerar el horror. Los rituales y supersticiones desempeñaban un papel sorprendentemente grande. Cuando la realidad era caótica e incontrolable, las personas buscaban pequeñas cosas que les dieran una sensación de control sobre su destino, como un amuleto de la suerte o un ritual establecido. Muchos pilotos llevaban talismanes dados por seres queridos, fotos de familia, medallas, piezas de suerte de sus hijos, y observaban sus rituales personales antes de cada despegue. También existían supersticiones colectivas.
Por ejemplo, circulaba una historia sobre una rubia knockout, una mesera de bar, cuyos pretendientes de las filas de aviadores, supuestamente todos recibieron el hacha, cayeron en combate. Las tripulaciones creían que salir con ella traía mala suerte a todo el grupo y preferían no arriesgarse. El comando toleraba silenciosamente estos extraños mitos, se ayudaban a mantener la moral. Pocos podían soportar la presión de combate interminable sin daños. Algunos aviadores, después de un cierto tiempo, desarrollaron fatiga de combate y tuvieron que ser retirados de las acciones operativas. Los ejércitos de esa época tenían poco entendimiento por el agotamiento psicológico. Tales aviadores eran a menudo considerados enlaces débiles o cobardes y enfrentaban castigos o vergüenza en lugar de comprensión. No obstante, la mayoría de los pilotos de combate perseveraron volando hasta el final de la guerra, a menudo gracias a esa sólida colectividad. Dentro de las unidades funcionaba un enorme apoyo mutuo. Cuando alguien estaba pasando por una crisis, los camaradas cubrían por él y ayudaban a que regresara a la aeronave hasta que se desmoronara completamente. La terapia probada incluía cosas ordinarias también: cortarse el cabello, comer bien, escribir una carta a casa, hablar con un capellán, cualquier cosa que restaurara un sentido de normalidad. También se desarrolló una fuerte identidad y orgullo entre los pilotos. Se sentían orgullosos de su unidad, su aeronave y su insignia. Disfrutaban usar chaquetas de cuero decoradas con símbolos de escuadrón. Sus bombarderos estaban decorados en la nariz con imágenes de pin-up o personajes de cómics que servían como mascotas de la suerte. Tales detalles aumentaban el espíritu combativo. Una persona defendía su aeronave personal como suelo natal. Si su aeronave era destruida o dada de baja, el piloto a menudo lo tomaba emocionalmente, como la pérdida de un amigo cercano. A pesar de la crueldad de la guerra, la humanidad no desapareció por completo. Además de las pequeñas muestras de respeto que mencionamos, ocasionalmente aparecieron actos inesperados de caballería. Por ejemplo, un caza alemán, después de un combate exitoso, escoltó un bombardero americano dañado sobre el mar y lo saludó en despedida allí en lugar de rematarlo. Tales momentos de humanidad fueron extremadamente raros en un conflicto de otro modo implacable. Hacia el final de la guerra, muchos pilotos estaban cansados de luchar. Aquellos que sobrevivieron más años de despliegue en el frente vieron pasar generaciones de recién llegados que venían y morían. Estoy rodeado de fantasmas de amigos. Cada mañana vuelo con sus sombras a mi lado, escribió un veterano alemán en su diario a principios de 1945. Por el lado soviético, el piloto de caza Iván Koshedov, cuando derribó a sus últimos enemigos en abril de 1945, tenía 62 a su crédito. Se dice que sintió alivio más que alegría. Sabía que no tendría que enviar más jóvenes a la Tierra. La anestesia emocional era una defensa contra la locura. Pero tan pronto como los motores se apagaron por última vez y llegó la paz, las emociones regresaron con toda su fuerza. Alegría por la supervivencia, tristeza por los caídos, orgullo y vacío. Como un piloto checoslovaco que luchó en la RAF dijo acertadamente: éramos héroes y ni siquiera lo sabíamos. Simplemente hicimos lo que había que hacer y tratamos de sobrevivir hasta mañana. Hoy, más de 80 años después, podemos admirar el coraje y la determinación de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Sus experiencias permanecen preservadas en memorias, diarios y relatos, y aún extraemos lecciones de ellas. La historia del combate aéreo nos enseña cuán rápidamente las innovaciones técnicas se convirtieron en armas decisivas
y cuán crucial era el factor humano detrás del stick. Los pilotos de combate modernos ahora vuelan en aeronaves supersónicas, llenas de electrónica, o incluso controlan drones no tripulados desde la seguridad de las bases. Sin embargo, cualidades básicas, coraje, calma, entrenamiento y trabajo en equipo siguen siendo valoradas de la misma manera que antes. Cada país recuerda a sus aviadores de guerra como héroes. Sus historias siguen inspirando a nuevas generaciones y muestran cuán extraordinarios pueden ser las personas ordinarias cuando el destino las coloca ante desafíos extremos. El coraje no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él, y eso es exactamente lo que hicieron los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, día tras día. Es bueno darnos cuenta de esto incluso hoy. Aún necesitamos coraje y trabajo en equipo para enfrentar obstáculos, aunque afortunadamente ya no estamos combatiendo en cabinas sobre Europa o el Pacífico. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que otros puedan aprender sobre estos destinos también. También agradecería tu comentario u observación. Una vez más, gracias por tu atención y espero verte en el próximo video. Adiós.